Kenenkate Mexica, Shinio Panultica, bienvenidos a este otro episodio de nuestra gran escuela Cali Mexica. Recuerden de seguirnos en todas las redes sociales, que estamos en Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y además de que, como ustedes bien saben, tenemos muchos cursos ya abiertos. Si quieren aprender lengua náhuatl, si quieren aprender un poco de la cosmogonía, de filosofía, y en este caso pues tenemos la presentación del curso llamado Nahuatl por parte de nuestro nuevo Temachtiani, Yauselot Shimaloselotzin, que nos va a contar un poquito sobre pues, su vida, cómo es que llegó aquí a esta hermosa tradición mexica y un poquito sobre todo el camino que ha recorrido. Bienvenido, hermano. Gracias, maestro Coscacoat. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto, un placer compartir una vez más este espacio tan especial que ha crecido muchísimo. Sí. Felicidades, ¿eh? Ha crecido demasiado. Ahora, algunos compañeros me platican, vimos en Cali, ahora apareció Cali por acá. Entonces, ha crecido demasiado. Felicidades, te felicito por ese esfuerzo tan grande que estás haciendo porque crezca Cali Mexica. Y bueno, pues síganos, es algo muy especial, es un crecimiento para todos, para los que están dentro como para ustedes que nos ven. Y bueno, pues mi nombre que me pusieron mis padres es Ignacio Alvarado y en la tradición soy Yauselo Chimalocelotzin. Comencé aproximadamente hace unos 30 años, poquito menos, uh, y en la preparatoria, el maestro, mis respetos y saludos para mi maestro Yoval Tlaloc, fue a dar una plática, fue tan hermosa la plática que a todos nos emocionó y fuimos al Calpulli a danzar, a aprender y me quedé. Me quedé ahí. Fue todo el salón, todo el grupo de la escuela y pues se fueron yendo, pero yo me quedé. Después salí de la universidad y en lo que encontraba algún espacio de trabajo y esto, empecé a hacer la tesis y me dije, ¿de qué hago la tesis? Mi tesis era sobre otro asunto y quedó abandonada. La volví a retomar y ahora dije, la tesis la voy a hacer sobre la danza prehispánica y fui a ver al maestro Tlaloc, me ayudó, le hice la tesis en mi escuela y pues he estado trabajando en la Mexicayo desde entonces. Ha sido un camino lleno de satisfacciones, de alegría, lleno de vivencias muy hermosas, de conocer personas, de conocer lugares, de autoconocerme, de conocer otros ámbitos de la Mexicayo. La verdad, esto siempre estoy aprendiendo aquí y y a ver, no me arrepiento y no sé, no sabría dónde estaría si no fuera por este camino tan hermoso que es la Mexicayo. Y bueno, pues aquí estamos, ahora compartiendo con el maestro Coscacoat. Pues ya ven, compañeros, tenemos básicamente una historia que contar aquí con nuestro nuevo Temachtiani, quien estamos totalmente agradecidos que pues preste tanto sus palabras, su enseñanza, su dedicación, porque debo decir que algo que me sorprende mucho de nuestro maestro es su determinación y su puntualidad. Es increíble, ¿no? Se nota luego que esta forma de pensamiento y esta disciplina de vida llamada Mexicayotun realmente te cambia la forma en cómo te relacionas tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Lo que me lleva evidentemente pues a preguntarte, además pues que estás acompañada aquí de tres hermosas estudiantes y nos acompañas tres JC que están aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre este curso que nos traes aquí a Cali Mexica, Nahui Olen, que evidentemente para los que no bueno, las son las primeras que están acercando, los que nos ven, nos escuchan, pues puede parecer un poquito nuevo, han escuchado seguramente el término Nahuiolen, seguramente incluso lo han visto, ¿no? Pero tal vez no lo han profundizado, que yo creo que eso es el principal objetivo de este curso, me imagino. Claro, fíjate que al principio la filosofía que practicábamos era el Yeyolin, Uh -huh. que es la disciplina de Huitzilopochtli. Esta la maneja el maestro Andrés Yoval Tlaloc y es una filosofía de acción inmediata. Conozco al maestro Hecateus Cuauhtlinchan, en paz descanse. Conozco a los otros maestros en Huaxolocauhtli Sazohetzin y otros más maestros que me van guiando acerca de la continua tradición tezcatlipoca.
Y es ahí donde conozco la filosofía del Nahuiolin Teot. Ellos enfatizan el anexo Teot después de Nahuiolin, porque es más común escuchar Nahuiolin como la doble dualidad. Ujú. Y al agregarle el Teot, pues es darle precisamente el punto de equilibrio dentro de esa doble dualidad. Nos explican, tenemos dos extremidades inferiores, dos extremidades superiores y el centro. Tenemos en nuestra mano esta dualidad, cuatro deditos y el pulgar que los encierra este centro. Tenemos en nuestro cuerpo del ombligo hacia arriba y del ombligo hacia abajo, luego viceversa, pero precisamente el núcleo central de esta dualidad en nuestro cuerpo. En nuestra cabeza también tenemos esa doble dualidad, ¿no? Tenemos nuestros ojitos, nuestros maxilares en dualidad, superior, inferior y el centro, ¿no? En nuestro cerebro, todo dominado con una doble dualidad y un equilibrio. Y lo que vamos a conocer es precisamente cómo aplicar tanto la parte biológica, física, la parte de relaciones personales, la parte energética, la parte cosmogónica, en este conocimiento que pues nos ofrendan nuestros maestros y que pues sin duda aprendemos de los antiguos conocimientos ancestrales. Ujú. Ujú. Maravilloso. Y bueno, quisiera preguntar aquí a las testigas, ¿no? De que si esta forma de pensamiento a ustedes les ha hecho algún cambio, ya sea a nivel personal, relacionarse con la gente, a nivel comunitario, a nivel social, incluso a nivel profesional. Entonces, cuéntame su experiencia. Pues yo lo que les puedo platicar un poquito acerca del Nahuiolin y lo que he aprendido a través de la experiencia es que te ayuda a tener una mejora de decisiones, porque en el Nahuiolin también nos enseñan cómo, nos enseñan lo indispensable, lo necesario, lo suficiente y lo excelente para lograr un equilibrio. Entonces, ahí es que el Nahuiolin es muy extenso, ¿no? Desde preparar una salsa, desde cómo bañarte, desde cómo levantar y las actividades que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión, es, bueno, esa decisión, ¿qué es lo indispensable que tengo que hacer para lograr ese objetivo, ¿no? Tomar esa decisión. Y así, entonces, voy como en una serie de pasos para poder encaminar lo que quiero hacer hacia esa toma de decisión, hacia ese objetivo, hacia lo que sea, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, el sistema Nahuiolin sí me ha funcionado bastante bien. Hay momentos en los que llego a cambiar algunos aspectos, pero siempre logrando el equilibrio de lo que yo necesito. Ujú. Entonces, Eso es increíble porque yo estoy convencido y creo que aquí el maestro Shimala se me va a hacer segunda. Considero que esta estructura de pensamiento a través de los 4 puntos, pasar a través de ellos, ¿no? Formar un huehuetlactule, porque, bueno, no podemos llamarle filosofía, ya que pues, esa palabra es difícil traducirla al náhuatl, pero un huehuetlactule, una palabra sabia, basada en esas 4 disciplinas de conocimiento, ¿no? O sea, la comunicación, la fuerza del universo, la ciencia y la civilización, y finalmente la parte del pensamiento y el deseo. Ese balance entre los 4 forja una identidad muy poderosa en las personas y te hace tomar, como es esto, decisiones muy sólidas, conscientes, pero no solamente conscientes a nivel individual, sino cómo me relaciono con todo lo que existe, desde la establecer micro, exactamente. Exacto, prioridades, prioridades. Ujú. exacto. Por ejemplo, a mí antes mi prioridad era el trabajo y el tiempo que le dedicaba al trabajo, ¿no? Entonces después dije, no, eso no es lo indispensable, ¿no? Lo indispensable es mi tiempo, mi Claro. familia. Entonces ya vas estableciendo también tus prioridades Ujú. conforme vas comprendiendo las bases del Nahuiolin. Correcto. Sí, perdón, Ajá. y he conocido personas que su prioridad es hacer el dinero, Ujú. ¿no? De Ujú. tener una estabilidad Ujú. económica y eso es lo fundamental para tener una vejez Correcto. eh, eh, Plena. plena, bien, ¿no? Pero dejan atrás otros aspectos vitales. Por ejemplo, uno de los Now de la salud es el yo, la familia, la comunidad y el universo. Y dentro, eso es de la salud. Y dentro de cada uno de estos aspectos, dentro del yo, está el Nahuiolin, que es el ser, el estar, el hacer, el servir, el físico, el mental, el emocional y el energético. Y así, dentro de la familia, por ejemplo, el Nahuiolin de la familia es mamá, papá,
hijos y abuelos. Entendemos que, pues, bueno, en lo personal, considerar a mamá como indispensable, lo tomo de corazón, Sí. ¿no? Lo tomo de corazón. Papá como la guía, el ejemplo también, después los hijos, y al contrario los abuelos, porque pues la gente toma como considera, como siente, como ve, y es válido, pero el Now Violin precisamente nos dice, ordena con base a lo indispensable, lo necesario, lo suficiente y lo excelente para que tu vida sea plena. Y de eso precisamente me gustaría platicar del Now Sí, Violin. se escucha muy interesante, compañeros. La verdad es que Sí. yo considero que si ustedes es la primera vez que se acercan a lo que es la maravilla del Mexicayotl o la Toltecayotl, como le quieran llamar, creo que es un buen curso para empezar a empaparse de esta forma de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un curso que lo podemos ocupar más bien, es una enseñanza que la podemos ocupar al día a día, ¿no? Que no se requiere un conocimiento especializado, ni tampoco una apertura tan amplia de mente, sino más bien es como escuchar lo que está a nuestro alrededor. Y cuéntanos tu experiencia, a ver, por favor. Bueno, pues el Now Violin también se basa en las relaciones, ¿no? O sea, es la confianza. Bueno, a base de todo eso, pues uno va tomando decisiones y, por ejemplo, o sea, no se puede tomar una relación, ya sea de amigo o amorosa, si no existe la confianza. Si la confianza se quiebra, pues no va a funcionar nada de eso. Y pues, bueno, yo lo tomo más en ese sentido. También el Naviolín de la alimentación, que es cuando tenemos depuración, que bueno, se debería de llevar todos los días, pero pues yo lo tomo nada más cuando es etapa de depuración. Ujú, Es que son las semillas, es el 52%, el 26% sería eh, las verduras. ujú. Y pues bueno, entre esos van otro tipo de Naviolin, o sea, va desglosado y pues es algo que nunca se termina de aprender. El 13% son las frutas y el 9% los alimentos de origen animal. Y pues esa es mi experiencia en base al Naviolin. Maravilloso. Yo creo que hay muchísimo que podemos platicar por horas, 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 horas acerca de Sí. ese tema, porque podemos incluso estructurar formas de pensamiento, niveles educativos, todo. Hasta el desarrollo de una empresa lo puedes basar en el Nahui Olin, ¿no? O sea, todo tiene una forma de estructura que podemos ir lentamente dialogando. Y además, hasta que mencionas, por ejemplo, los números mágicos, ¿no? O sea, 52, 13, que son números literalmente en una relación astronómica que tenemos con Tierra y Sol, ¿no? Recordemos que el número 13 es el número que le toca astrofísicamente a nuestra Tierra, de acuerdo a la circulación de nuestro cosmos, ¿no? Cada planeta tiene un número, pues el 13 es el nuestro, y por eso lo encontramos en muchos lados, repetido ese número, porque nos corresponde. Si viviéramos en otro planeta, tendríamos otro número y lo veríamos en todos lados, ¿no? Y pues bueno, ya para finalizar, Shimar, cuéntanos, cuando el alumno toma el curso, ¿qué es lo que se va a llevar? Pues mira, la intención es que pueda asimilar para sí mismo lo que sirve y aplicarlo. Lo que no le está funcionando, depurarlo, mejorarlo, transformarlo. Verlo desde el aspecto histórico, porque quisiera plantearlo desde el aspecto arqueológico, después verlo en la parte de los códices, cómo los abuelos lo plasman ahí y algunas interpretaciones dentro de ella, y después lo que nos han enseñado, ¿no? Llevar a la práctica la parte de la forma física, como, desde cómo bañarnos, de qué hacer al despertarnos al día a día, nuestra parte de ir a trabajar, a la familia, la parte energética y pues transformarse a sí mismo y ayudar a transformar a los demás. Además de crear sus propios Now Violin, porque pues estos no es un 100% o algo que se queda para siempre. El Now Violin está, pues como es el Now Violin, fluye, se mueve con base a las necesidades, con base a las experiencias, a las formas de vida y pues construirlo, que es lo que necesita uno. Mencionaste algo bien interesante, desde una empresa. Uh -huh. Tú lo llevas a la práctica, vas precisamente trabajando en lo que te funciona, lo que no te funciona, trabajar sobre de ello y ir retroalimentando esto que estás haciendo y enriquecer lo que tu camino va transitando, ¿no? Entonces esto es el Now Violin.
irlo construyendo y con nuestra experiencia, pues superar nuestras expectativas y superarse a sí mismo. Perfecto. Pues ya escuchamos, ni más ni nada menos de la voz del Temashtiani Shimaloselotzin, quien va a estar con nosotros. Muy contentos estamos nosotros aquí en Cali, Mexica, de recibir con los brazos abiertos y el corazón abierto a Shimal. Eres bienvenido, compañero. Te Muchísimas gracias a agradezco ustedes que mucho. están aquí con Gracias. nosotros y Gracias. apoyándonos. Y pues recuerden, estamos en todas las redes sociales. Shimal, ¿tienes alguna red social que quieras compartir con nuestro público? Bueno, pues el Calpulli Yautecame Xitonquiauco, que es el centro cultural al que pertenecemos. Estamos los sábados realizando nuestras actividades de filosofía, clases de curtido de piel, de medicina, de Nahuiolin, de lectura de códices, danza y temazcales, calendario y muchas otras actividades más. Nos encontramos en la Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, también como Calpulli Yautecame Xitonquiauco los sábados por la mañana. Ahí los esperamos. Perfecto. Pues bueno, un punto Cagua, Tlazocamate, Niman, Catlazo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces pronto y próximamente nos vemos en el Ashkanikta. curso.